Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal de la no dualidad. En este espacio estamos dando semanalmente cabida a entrevistas a personajes, a colegas relevantes del mundo de la espiritualidad, del autoconocimiento, del desarrollo de la conciencia. Y en este caso y esta semana tengo el gusto, el honor y el placer de invitar a una persona para mí muy estimada, a la que conozco desde quizás 25 o 30 años. Me refiero a Jesús Bedoya. Jesús, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José Mari. Pues un placer poder participar en el día de hoy en tu canal para ti y todos tus oyentes. Muchas gracias. Como no conocéis a Jesús, yo voy a hacer la voz, el anfitrión de esta entrevista y decir que desde que conozco a Jesús siempre estuvo inmerso en el mundo del autodescubrimiento, la exploración de la conciencia y los modelos terapéuticos asociados a ella, en la medida que él ha ido evolucionando desde hace 25 años para acá por diferentes corrientes. Ahora, en estos momentos, pues él está abierto en todas sus facetas como facilitador de este entrenamiento al que ha llegado, que es el entrenamiento creativo de la conciencia a través del mundo del inconsciente. El mundo del inconsciente, el mundo del modelado, de esa masa energética profunda que viene a expresar los deseos más profundos del ser humano. Entonces, mm, decir que Jesús ha transitado el camino del autodescubrimiento de la mano de algunas personas y ahora continúa con su faceta personal y profesional de manera independiente y ha dado conferencias y talleres por toda España, y cuando digo toda España me refiero a toda España, las islas, también ha estado en República Dominicana y ha visitado otros países, y todo este conocimiento, todo este bagaje, interactuando con muchísimas personas, pues nos lo trae hoy aquí y sintetizado en su modelaje interior del entrenamiento creativo de la conciencia. Jesús, ¿quién es realmente Jesús para sí mismo? Bueno, pues Jesús para sí mismo puede tener muchas interpretaciones, pero fundamentalmente es el encuentro con mi completud, es el encuentro de mi satisfacción, es el encuentro de aquello que a mí a nivel personal me hace sentir bien, me hace brillar conmigo mismo y, en definitiva, es aquello que de una forma natural, como supongo cualquier ser humano, lo que busca es simplemente sentirme bien, sentir que crezco, algo que es fundamental para mí y es muy simple, no, no pretendo mucho más. Ahora sí, si entramos en qué significa crecer, qué significa mi paz y qué significa mi satisfacción, ahí se podría abrir un mundo anchísimo, de muchos colores, de muchas formas, pero en el sentido más simple de la palabra y más humanística. Es simplemente eso, mi paz con un gran sentido de curiosidad, porque me gusta, de ensanchar mi conciencia. Hasta ahí puedo leer, ¿sabes? Hasta ahí soy consciente. Bien, sí. ¿Y qué papel
ha tenido en tu vida la interacción con otras personas, eh, en el sentido de crecimiento interior? ¿Hay alguna interacción con algunas personas que te han llevado a cambiar el chip, a cambiar la mentalidad, a cambiar también tu manera de interactuar con el resto de otras personas, un clic de aquí, digamos, de atrás hacia adelante? Pues efectivamente, como tú dices, en el mundo vincular, en el Mm, mundo donde nos relacionamos, por lo menos desde mi posición de búsqueda, siempre he intentado encontrar personas adecuadas a nivel de conciencia que yo iba transitando y ocupando mis necesidades como estudiante o como explorador o como investigador. Y sí, por supuesto, siempre hay figuras fundamentales que te acompañan. Eso es un regalo de la vida para todo el mundo, no solamente para mí. Simplemente que sí tomé una actitud de decir sí a aquellas personas que para mí eran importantes en ese momento de mi vida. Y lo que sí, si miras con cierta mirada y con perspectiva, ves cómo cada persona de alguna forma iba concatenando mi propio proceso personal en la medida en que mi conciencia iba expandiéndose o discerniendo o entendiendo. Y esto es necesario, es el camino de cada cual, no solamente el propio o el mío, sino esto seguro que le ocurre a cualquier persona que esté escuchando esto. Cada persona que se presenta en nuestra vida tiene un significado que si lo sabemos aprovechar, pues podemos tomar lo mejor de ello. Y así es. ujú. Muy positivo lo que acabas de comentar. Y quería realizarte una pregunta. Imagínate que como amigo o como persona, alguien se acerca a ti y te dice: Jesús, estoy estancado. Mi vida no va ni para adelante ni para detrás. ¿Qué puedo hacer? Bueno, me estás poniendo imaginariamente en Mm, una situación. Mi ujú. primera pregunta contundente no es lo que puedes hacer. Yo le preguntaría, ¿m? ¿Qué es lo que quieres hacer? Esta sería la pregunta directa porque estoy apelando a un derecho legítimo que tiene todo ser humano, independientemente de las dificultades que tenga o no, o de donde se encuentre. Hay una pregunta interna que todos tenemos, ¿m? Y sería muy interesante que nos lo hiciéramos. ¿Qué es lo que quiero? Y a partir de ahí, posiblemente ya podamos entablar una conversación para despejar la X y llegar donde tengamos que llegar. Bien, en este sentido, el modelo terapéutico que aplicas, basado en el modelaje del inconsciente, juega un papel muy importante en tu interacción con los demás. ¿En qué medida sueles aplicar este tipo de modelaje a las personas? ¿Qué es para ti la escucha? ¿Qué es para ti este primer contacto con una persona que entra en crisis y se acerca a ti? Muy interesante lo que cuentas, José Mari. La primera parte fundamental es la escucha, la mía, la propia. Y la otra parte que yo siempre lo menciono y se lo digo a la persona que está enfrente de mí, que escuchas cuando escuchas, que oyes en la medida que tú estás hablando y me estás contando lo que tú me estás contando, porque esto es muy interesante, porque en la medida que nosotros nos estamos expresando, nos estamos comunicando, manifestamos una idea,
pero curiosamente, internamente, a su vez, posiblemente está brotando otra idea, otro personaje, ¿eh? Que también tiene un espacio en la partida de la comunicación. Y en la medida en que nosotros vamos descargando esa presión consciente a través de nuestras explicaciones, por dentro va emergiendo una figura que parecía que estaba ahí contenida, colapsada y a veces en secreto, donde de repente puede aflorar con un contenido que puede ser muy interesante para la persona, porque es un informante de algo profundo que viene a ser escuchado. Ahí es cuando empezamos a conectar y curiosamente cuando emerge esta imagen interna que es más profunda y más presente, viene adecuada con un efecto del sentir, es como una voz sentida, mientras que a veces la conversación es fría, racional, analógica. El personaje que va emergiendo de la conciencia es un personaje que está más allá de la razón y emerge siempre en una idea sentida del sentir que tú con tu mente racional puedes identificar. Y esto es muy interesante. Por eso, efectivamente, sí, autoescucha por mi parte, necesaria e imprescindible. Y la invitación a que la otra persona también se escuche, que es fundamental. Bien, este tipo de escucha tiene una cualidad que es distinta al oír, ¿no? Es una escucha desde el fondo de aceptar todo lo que viene o emerge del otro sin juicio ni valoración. Es el facilitador o el espejo, eh, este espejo que nosotros, o que tú en este caso haces, tiene que ser limpiado también y tiene que tener su propia apertura interior, ¿no? Es también un trabajo para uno mismo, ¿no? A la vez, de exploración. Sí, sí, creo que has abierto una puerta muy, muy interesante, porque el fenómeno de la escucha, para llegar al campo de la intimidad de la escucha, tiene- tenemos que ir con una mente y un corazón abierto, literalmente. Si no, no se puede generar un vínculo íntimo de comunicación frente a la verdad. Y para ello tiene que desaparecer la palabra juicio, tiene que desaparecer la palabra prejuicio, porque el corazón frente a la amenaza nunca puede fluir. Siempre, al sentirse amenazado, buscará un resorte de defensa. Y entonces la energía no puede fluir de una manera natural y enriquecedora para que salga el personaje oculto puro, ¿eh? Que viene a mostrar algo que para la persona es interesante, muy importante. Ujú. Efectivamente, sin este personaje no podemos operar en el mundo y una manera de que este personaje esté también en cierta manera a nuestro servicio y no nos esté manipulando ni boicoteando nuestro propósito de vida o llámalo nuestro sentido último de sabor existencial que queremos dejar en este plano, eh, es fundamental, ¿no? Que emerja libre, ¿no? Espontáneamente, que deje su mensaje y que no represente una amenaza para uno mismo, ¿no? ¿Cómo se consigue esto cuando entramos en contacto con alguien que está sufriendo, pues, por ejemplo, de falta de comunicación en su entorno o falta de intimidad o cualquier otro tipo de falta en su vida, digamos, dinero o digamos salud, etcétera? Bien, de alguna manera indirecta, sí, estás dando la
la respuesta, ¿no? Cuando buscamos un vínculo de comunicación íntima o con un amigo, con un profesional, obviamente esto ocurre porque el entorno donde tú estás rodeado no está fluyendo la comunicación de una forma adecuada y de alguna forma estás pidiendo apoyo para encontrar claridad. Y esto es precisamente lo que acontece cuando se desarrolla un vínculo comunicacional con una persona o un profesional. Y aquí ocurre algo que es muy interesante, que el primer dispositivo que se va a lanzar hacia afuera es que te vas a permitir fluir de tal manera que no lo haces como habitualmente estás acostumbrado en el entorno donde tú sientes presión o en el entorno donde tú te sientes limitado o frustrado. Entonces, como ahí no lo puedes sacar, no te puedes autoescuchar, ¿m? No puedes tener claridad, porque en ese entorno de repente tú sientes presión interna. Y cuando hay presión interna, es difícil dilucidar, dilucidar efectivamente, destilar el pensamiento con claridad en un proceso cognitivo, ¿m? Que sea coherente para ti, porque estás bajo presión. ¿Qué ocurre cuando estás frente a alguien que abre su escucha frente a ti, ¿m? Para que te permitas a ti mismo autoescucharte? Aquí ya se abre una oportunidad, ¿m? Que en la medida en que se va pimponeando entre el cliente y el profesional, ¿m? Y en la medida que se va escuchando y en la medida en que se va dando cuenta, palabra fundamental, ¿no? Que yo la suelo llamar la ventana de la inteligencia, simplemente porque te das cuenta. Puedes abrir un campo donde puedes explorar situaciones que antes no te habías permitido en tu comunicación con las otras personas, aquello que tú llamas tu ambiente que te está limitando y que siempre respondes de la misma manera porque no has encontrado otra forma de articular tu modelo de comunicación. Cuando estás frente a un profesional o un amigo íntimo o amiga íntima, lo que te está dando permiso es de explorar tu comunicación desde otras posiciones de tu conciencia. Y eso es muy interesante porque ya estás habilitando un instrumento, ¿eh? Que se llama entrenamiento. Te estás entrenando, estás viendo percepciones de tu conciencia en diferentes posiciones. Y esto es fundamental. Si queremos salir de una caja donde estamos apretados y ciertamente incómodos, a veces con la familia, a veces con el trabajo, o a veces con los amigos, o con la pareja. Tienes que encontrar una fórmula de salir de la caja y contemplarla desde otra posición de tu conciencia, para que cojas más registros en tu capacidad operativa y desarrollarlo de una forma cognitiva adecuada para ti. Por lo que me estás diciendo, también aquí las habilidades emocionales juegan un factor muy importante, ¿no? Porque tenemos nuestra inteligencia cognitiva, pero también nuestra habilidad emocional, que ha sido infravalorada hasta hace muy poco, porque los sistemas tradicionales de educación no han dado valor a este tipo de propuestas, pero el valor emocional, qué importante es el sentirse vinculado, ¿no? Sentirse vinculado a algo o a alguien. Háblanos de ese sentimiento de vinculación. Sí, es fundamental. Nosotros como seres humanos formamos comunidades, formamos familias, ¿sí? Y siempre necesitamos el apoyo. Esto es lo que habitualmente se llama interdependencia. Y la interdependencia surge en función de las necesidades que hay en las posiciones entre yo y el otro, o la otra, o la comunidad. Necesitamos
equipo para construir. Y esto siempre entra dentro de un fenómeno de empatía y de reconocimiento. Un reconocimiento que en la medida en que se ajusta como anillo al dedo, se llama satisfacción, me siento bien, me siento cómodo. Y fíjate que cada una de las palabras estoy poniendo la palabra me siento de sentir. Es un sentimiento que te transmite confianza, comodidad, paz, serenidad, alegría, entusiasmo, potencia, pasión, paz. Y todo esto obedece en función de algo exógeno hacia afuera, aparentemente. Por lo tanto, las relaciones son fundamentales. La dificultad aquí es cuando se pasa de una interdependencia creativa y expansiva a una codependencia, ¿no? Donde uno se transforma en un pozo sin fondo y no toma su propia autonomía personal frente a un vínculo con una persona, con un grupo o un equipo. Aquí hablamos de distorsiones de carácter emocional, carencias emocionales que no han sido de alguna manera procesadas o adquiridas en un sentido de completud para sentirse con la autoestima emocional suficiente en tu sentir para saber que puedes dar y poder recibir. Este binomio tan fundamental dentro del mundo de la mediación y de la comunicación. Efectivamente. Y hablando de todas estas distorsiones que ocurren en las agrupaciones, bien familiares, agrupaciones políticas, agrupaciones de fútbol, porque el ser humano se agrupa según ideologías, vibración y también pues creencias, ¿no? y aficiones, ¿no? Entonces, incluso con la familia, que es una agrupación impuesta, que es la que nos viene de fábrica, se distorsionan muchas veces los papeles, ¿no? A veces el padre es el hijo y el hijo es el padre, y a veces estas distorsiones impiden una comunicación profunda y son fuentes pues de muchos problemas, ¿no? Para el entorno familiar. Y ahora con los momentos que estamos viviendo de tensión adicional, pues mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo vivir en familia, sentirme bien y sentirme libre, cómodo y a la vez respetado? ¿Cómo se consigue esto, Jesús? Bueno, esto es un gran desafío lo que acabas de plantear y puedo contestar de diferentes posiciones de la conciencia. Permíteme que me centre en el sujeto, Ujú, ¿eh? Para contestar esta pregunta, más que entrar dentro de una dinámica de cómo es una vinculación familiar y qué papel representa cada uno de los miembros y cómo debería ser. Que aquí nos ujú, podemos perder y tirar horas, horas. Ahora, si nos centramos en el sujeto, ¿qué estoy diciendo? La persona, el papel fundamental y el gran desafío que tenemos como seres humanos individuales, lo primero que tenemos que atender es cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Esto sería la, la pregunta donde yo me enfocaría como emergencia. Por supuesto, sin desestimar lo que tú acabas de plantear, que está ahí y hay muchísimos estudios hechos al respecto y muy interesantes. Pero al final siempre vamos a acabar en el sujeto, en la persona o en el individuo. Y es, oye, ¿cómo te relacionas tú contigo mismo? Y ujú, eso sí que es un desafío. ujú. Y aquí se abre un campo de exploración, porque cuando entras en tu casa interna, aquí está el padre, la madre, los hermanos, los hijos, está todo exactamente igual. ¿Mm?
Pero no solamente están los padres, los hijos, los familiares. Está tu país, está tu parlamento, está tu gobierno, está todo ahí absolutamente. Y si somos detallistas en nuestra visión del mundo, nos daremos cuenta que nos relacionamos con el mundo en función de cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. Lo que estoy invitando es a que prestemos atención a este mundo intrapsíquico, porque es una de las posibles respuestas y una de las posibles salidas a tanta confusión que hay en el ambiente. Porque cómo es que te quieres relacionar contigo mismo, qué significa para ti la palabra autoridad, qué significa para ti la palabra negligencia, qué significa para ti la palabra responsabilidad, qué significa para ti la palabra ética, pero en ti, no en tus conceptos, sino en tu corazón, en tu ser natural, donde habita una inteligencia que se llama el conocimiento de lo obvio, el conocimiento del sentido común, que está más allá de la instrumentalización estratégica que se ha ido pugnando en nuestra sociedad como una herramienta de seguridad a los seres humanos. Porque hemos perdido nuestra propia seguridad, entonces nos tienen que construir otra seguridad. Por lo tanto, permíteme que me centre en el desafío de la persona, en cómo se relaciona consigo mismo, con su autoridad interna, con su responsabilidad interna y con sus valores internos, desde un punto de vista ético que representa lo obvio de su corazón. Esto sí me parece muy interesante, sin desestimar todo lo que hay fuera. Pero yo creo que en este encuentro que tenemos tú y yo, estamos muy centrados en esto que llamamos crecimiento y cómo me relaciono con mi consciente, con mi inconsciente, con mi sentimiento, con mi cuerpo y conmigo mismo. Esta es una posible salida para las personas que puedan o quieran o les apetezca, centrarse en ello. Vale. Estarás conmigo, quizás Jesús, en que todo el mundo busca para sí mismo lo mejor, la felicidad. Quizás los modos de encontrarla no sean los adecuados. No hemos aprendido esa estrategia que realmente nos lleve a vivir sin miedo, sin sufrimiento, sin culpa, ¿no? Sin anticiparnos al futuro, sin intentar conseguir esa tensión continua. ¿En qué medida dentro de tu modelo de entrenamiento creativo de la conciencia ayudas a desenmarañar este nudo de sufrimiento que existe en el núcleo central del ser humano, esta angustia, esta siempre tensión por ser otro que no ser uno mismo? Sí, de alguna manera también ya tu pregunta va implícita la respuesta, ¿no? Y es primero, incuestionable, aceptar quién eres en la forma en que te manifiestas, con tus limitaciones o no. Esto es muy importante, porque si no tienes tu propia perspectiva, no sabrás qué es lo que realmente quieres cambiar de una forma íntegra y honesta contigo. Si no aceptas tu propia limitación, significa que te estás inventando un personaje, ¿eh? Donde quieres bypassear aquello que precisamente vienes a madurar a través de tu limitación. Por lo tanto, el primer paso es reconocer quién eres en función de lo que eres
y tienes. Cuando ya has llegado a este punto, aquí puedes empezar a tener una presión, pero en este caso positiva, porque es la que dice dónde quiero mejorar desde mi autenticidad. No me estoy creando una falsa realidad. Estoy construyendo a partir de este instante con una energía noble y natural que ya te corresponde. ¿Hacia dónde quieres crecer? Crecer porque sí. Y cuando digo porque sí, es porque sí. No es porque lo diga tu padre, tu madre, tu jefe, tu amigo, tu amiga, no sé quién, no sé cuánto, la sociedad, la cultura o la pseudocultura o como le queramos llamar. Simplemente porque te apetece. Y esto para mí tiene un valor personal, ¿m? Que va más allá de cualquier interpretación psicológica, psicoanalítica o yo qué sé cómo se le quiera llamar, sin desestimar ningún modelo. Es la reivindicación natural que tú tienes derecho a crecer a tu gusto. Pero para crecer a tu gusto tienes que descubrir tu gusto, el propio, no el que te han implantado o te han impuesto, donde tú tienes que desafiar algo por encima de todas las posibilidades, renunciando a ti porque sí, porque se le antojó a no sé quién, que representó una autoridad frente a ti que tú te lo creíste. Por eso digo que cuando conectamos con nuestra autenticidad, con nuestra ética, ¿m? El conocimiento que se despliega es obvio para nosotros. No es una garantía que sea obvio para los demás. Es para ti. Y esto es lo que tiene credibilidad, porque es consistente en tu conciencia. Y a partir de ahí ya tomas la energía de tu desafío, tomando nuestro desafío, aquí se abre un nuevo paradigma para nosotros, porque empezamos a construir algo nuevo en función de nuestra ética personal. Bien, esta ética de la que hablas es una ética que no tiene raíces en el conocimiento externo, por lo que estoy entendiendo, sino que más bien tiene que ver en este sabor de satisfacción interna, ¿no? Que emerge desde una exploración auténtica, desde una exploración sin juicio. ¿Es así, Jesús? Así es un movimiento muy, Creativo, perdón, un movimiento creativo en sí mismo. sí, es un movimiento creativo en la forma en que se manifiesta y Ujú, un potencial que obedece a nuestro sentido más espiritual de la palabra, ujú. que va más allá de la cultura, que va más allá de la moral, que va más allá de las creencias, que va más allá de los prejuicios. Es un movimiento potencial natural de habitar tu vida de una forma creativa, como alguien que descubre algo y explora. Y a través de esas exploraciones va tomando conciencia, integrando desde tu propio proceso de ensayo y error natural que tiene el ser humano. Y de la autoconciencia, el darse cuenta. Por lo que Y veo, sí, perdón, sí, sí. sí, 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 pregunta. No, sí, por lo que veo también está implicada cierta sensibilidad en el tratamiento de esta cuestión, ¿no? Porque una persona que tiene un corazón cerrado, que siente rabia y que no puede expresar, no puede profundizar en esta investigación si no descubre esta rabia, si no la permite, si no se abre su corazón, su sensibilidad innata quizás. Te han llegado muchas personas que tienen ese corazón cerrado, ese corazón que ya no quiere sentir. Bueno, sí,
Sí, aunque aquí se abre una percepción muy interesante que a mí personalmente me gusta y me fascina, y es cómo el corazón que está cerrado destila un dolor que sabe amor. Observa esta paradoja, ¿no? Y es cierto que a veces nuestra carcasa de defensa rompe el movimiento espontáneo del amor, pero no puede evitar que en el otro lado esta presión de la propia cáscara, de la propia armadura, destile esta necesidad de búsqueda. Por eso todos buscamos, porque en nuestra carcasa caracterial, en nuestra estructura caracterial, no siempre ¿eh? encaja de una forma genuina en nosotros. Y en esta búsqueda ¿eh? que iniciamos es porque sabemos, sentimos, intuimos que hay algo más grande que inclusive nuestro propio carácter. Y a partir de aquí, de este punto, es donde partimos todos, inclusive yo, en mis procesos personales. Hay momentos, y ha habido muchos, en que mi corazón se ha cerrado, está indignado, enfadado, indiferente, triste, rabioso, tantas cosas, ¿no? Y todo empujando en la búsqueda de una necesidad, siempre en absoluto, y esto es con todo el mundo, en una necesidad de completarte. Porque hay algo que crees que no se ha completado en ti, que encima tú has cerrado con tu carácter esa posibilidad, o con tus creencias has cerrado esa posibilidad, pero en el fondo lo estás anhelando. Y esta dicotomía que se produce en el interior, por eso yo te digo que al final emerge un sentimiento sentido, muy auténtico, como te decía al principio, porque esa figura que emerge es esa que ha estado encerrado, porque le hemos blindado esa oportunidad de expresarse, pero no significa que haya desaparecido el deseo de manifestarse. Y esta pugna, esta lucha, se va liberando en la medida en que somos capaces de soltar aquello que sobra. Por eso, qué bien tu presentación cuando has hablado de la escucha, qué bien tu presentación cuando has hablado de la comunicación, qué significa esta cuestión. Porque comunicarse y el escuchar es fundamental para aliviar la presión interna de cada uno. Y a partir de ahí empieza a emerger esa figura que anhela fundirse con algo, que se quiere completar con algo. Ahora ahí ya tenemos la energía de aquello que tú ya reconoces con tu ética, con tu nobleza, que es el derecho legítimo a completarte, el derecho legítimo a dar y recibir amor, el derecho legítimo de comunicarte, de compartir y ser compartido. Pero esto, para que fluya de una forma natural, hay que experimentarlo desde el ser más profundo o desde el corazón más profundo. Y para que esto acontezca tiene que emerger, para que puedas explorar con tu conciencia, evidenciar con tu conciencia que eso no es una amenaza para ti, sino que es la capacidad de saber con quién o no te quieres relacionar. Es muy simple, porque cuando tú estás en lo más auténtico de ti, sabes quién tienes enfrente de ti, porque sabes cómo te quieres completar, sabes si lo que te está diciendo te completa o no te completa. Ese es el key de la cuestión. Ahora, si buscas la completud desde una estrategia, si buscas la completud desde una mentira personal, si buscas la completud desde
esta carcasa, lo que vas a encontrar en el otro es lo mismo. Cuando digo el otro, digo la otra o aquello, o lo que sea. Y tú crees que te estás completando. Y lo único que estás jugando y atendiendo es un juego estratégico, caracterial, que al final no está atendiendo tu ser interno, tu corazón interno, tu autenticidad interna. Simplemente estás subsistiendo. Y cuando estás subsistiendo, significa que cuando tu subsistencia se debilite y no puedas utilizar toda esa estrategia caracterial, significa que ya tienes delante de ti tu primera crisis. Y ahí es cuando viene el siguiente movimiento de búsqueda. ¿Qué es lo que me está pasando? Pues lo que te está pasando es que tu campo conocido, tu modelo de estrategia y aquello a lo que tú te agarrabas, que tú creías que te funcionaba, te estaba dando una pseudo seguridad, porque la seguridad interna no estaba bien colocada ahí. Por lo tanto, si se llama crisis, es el momento adecuado para atender tu necesidad interna desde una forma auténtica. Y ahí establecer las bases y cada día más, como alguien que está aprendiendo, a través de tu entrenamiento, a posicionar este ser día a día con más y más claridad. Sí, efectivamente. Vivimos en unos momentos en los que si tuviéramos que hacer una encuesta, una estadística del nivel de satisfacción de los ciudadanos, de cada uno personalmente, como persona, tuviéramos que puntuarnos del 0 al 10, creo que mucha gente estaría insatisfecha, ¿no? Insatisfecha con su trabajo, satisfecha en su mundo afectivo y insatisfechas incluso con su salud o con su bienestar, ¿no? Bien económico, bien físico, bien social, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a estos extremos? ¿Por qué esta sociedad está buscando siempre los canales de la felicidad alternativa que nos venden los medios de comunicación, de consumo, que quieren de alguna manera rellenar estas carencias con objetos, ¿no? Con señales de felicidad, de falsa felicidad? ¿Qué piensas tú al respecto, Jesús? Bueno, en primer lugar, toda persona que está satisfecha está bien. Me da igual si va en un Mercedes como si va en un 5000, que más generacional por mi parte. Para mí ahí no está el problema. Y yo sé que la gente es feliz, razonablemente feliz, en la medida en que su propia vida va tirando de una forma natural. Y yo no tengo nada que decir al respecto. A mí esto me parece razonable y sensato. Yo no estoy en contra de la adaptabilidad del ser humano, aquello que ofrece el mundo como un mercado, donde tú sientes que te da satisfacción. Y yo no me hago la pregunta si es una satisfacción inventada o no. Para mí lo importante, en la medida que en ti surge la pregunta, pero fíjate como te lo digo, en la medida que en ti surge la pregunta, a partir de ese instante, sí se abre un campo que también está en el menú de la vida, que se llama autoconocimiento. Es una puerta más. Es una puerta más a explorar y que te lo ofrece la propia vida.
Y ahí empezamos a encontrar libros y libros, audios y audios, y un mundo riquísimo en conocimiento desde la noche de los tiempos. Y si mira, has abierto esta ventana para ti y está en tu gusto, pues podemos hablar. Podemos hablar porque yo también estoy metido en eso. Muy bien. Y permite que naturalice mucho, aun conociendo las dinámicas de la dualidad, conociendo los modelos estratégicos que se utilizan en los sistemas y sabiendo cómo funciona con cierto detalle. Yo no estoy aquí para decir el mundo está mal. Yo estoy aquí para decir que esa persona que se ha hecho la pregunta tiene a alguien como yo y como muchos y muchas otras que podremos acompañar en el viaje. Es un campo, insisto, donde la conciencia quiere experimentar. Ahí está tu libertad. Yo no vengo a convencer a nadie, vengo a hacer partícipe de lo propio, de lo mío, porque es lo que amo, porque es lo que me apasiona y simplemente me gusta. La pregunta es, ¿te gusta? ¿Te apasiona? ¿Compartimos? Ese es el key de la cuestión. Y esto que compartimos, que emerge una conciencia, se va ensanchando, que le vamos a hacer cientos de preguntas. Podemos reflexionar de cómo funcionan las dinámicas existenciales en el mundo de la ilusión, en el mundo del Maya, en el mundo del Matrix. Cómo se crean los modelos estratégicos, cómo se crean las culturas, las pseudoculturas, cómo se crea la moral. Y aquí hablamos, nos estamos entendiendo en un foco de conciencia, donde yo no estoy, ni tú posiblemente, o sí, que eso depende de cada uno, de convencer al resto del mundo que simplemente elige, desde su plena y absoluta libertad, disfrutar de la vida a su gusto, porque esto es lo que yo propugno. Yo no puedo estar en contra de lo que yo propugno. Es porque para mí eso es. Ahora yo como ser individual que contigo, que tengo una relación de interdependencia y de crecimiento, tenemos la capacidad de crear nuestra conciencia a nuestro gusto, como la queramos construir, y crear nuestros habitáculos comunicacionales, experienciales. Porque sí, por lo mismo que hacen otra gente, pues uno con la política, otro con el deporte, otro con yo qué sé qué, cada uno con su historia. Ahora, si tú y yo decidimos hablar de esto, es desde esta posición, desde que tú, cuando digo tú, yo sé que tú ya has dicho sí en tu conciencia, me refiero a ese tú del mundo coincide con ese espectro de la conciencia. Y ahora sí, si quieres hablamos del Maya, hablamos del Maya, hablamos del condicionamiento, de las estrategias y de la dualidad a nuestras anchas. Muy bien. Una pregunta para ti, Jesús. Una pregunta directa. ¿El mundo es una ilusión o existe por sí mismo? El mundo, No te he oído bien. sí, el mundo para... ¿Puedes subir un poco la voz, Chema? ¿Que si el mundo es Ajá. qué? ¿El mundo para ti es una ilusión o existe por sí mismo? Cuando ocurre esta visión que tenemos del mundo, eh, tal como la percibimos, ¿el mundo es simplemente la percepción del mundo o el mundo existe por sí mismo, sin percepción de él? Bueno,
sin perdernos en la dialéctica, No, sin percepción. Sí. sin perdernos en la dialéctica, y hasta Ujú. donde yo llego con mi reflexión, que es lo más aproximado. Y una reflexión no es garantía de nada, sino que la búsqueda de llegar a algo donde uno se siente cómodo consigo mismo. Para mí es obvio que el mundo existe por sí mismo. Es una manifestación natural por sí mismo. Ahora, como yo me conozco el juego de palabras y sé cómo se puede distorsionar, podemos abrir aquí un espacio y podemos profundizar qué significa existir por ti mismo. Porque fíjate, existir por ti mismo, estás hablando de dos partes que se unen en una es la existencia y el tú mismo eres lo que eres primigeniamente. Es como el observador y el observado se devoran a sí mismo y se mimetizan. Por eso existen por sí mismo. Ese es el juego dialéctico que a mí me da mucha risa dentro del marco de la dualidad, cuando sé que sé en mi reflexión, pero no me pierdo porque me permito el lujo de hacer esta separación, unirla a la vez y permitir que las dos partes se devoren. Esto, mi cerebro, me lo puedo permitir sin estresarme, simplemente porque lo observo. Ese es el quid de la cuestión. Sujeto y objeto, Ujú. la gran dicotomía. Ujú. Ahora, ¿desde qué posición de la conciencia elegimos hablar? Esto es muy importante, porque podemos hablar como seres humanos, ¿eh? Donde nuestra lateralidad cerebral, la lógica y la emoción tiene un sentido, donde nuestra percepción de la realidad está sujeta a la percepción de nuestros sentidos, como la cueva de Platón, o hablas dentro de la cueva o fuera. Y esto a veces supone una gran dificultad para muchas personas para entender un proceso lineal cognitivo, de entender qué es lo correcto o no en este camino de autoconocimiento. Por eso es muy importante, cuando te decía al principio, saber cuál es tu límite, saber en qué posición está tu conciencia, desde dónde partes, porque si no tomas conciencia de esto, vas a intentar bypassear, hacer trampas y creer que sabes lo que no sabes y te vas a perder porque estás separado de tu realidad limitada experiencial. Por lo tanto, el ajuste de mi conciencia estará limitada por tu límite para poder precisamente apoyarte desde tu límite. Porque si yo no siento ese límite, ¿a dónde voy a atinar para abrirte nuevas posibilidades? Porque si no, simplemente con que te digo, somos todo y no somos nada, ya está la respuesta. ¿Me explico? Por lo tanto, es tan importante encontrar la honestidad con uno y yo le llamo sentirte estúpido y cuando sabes que te sientes estúpido, estás tocando un hueso interesante en ti porque sabes desde dónde empiezas a partir. Y como sé jugar con la dualidad, la estupidez no lo estoy diciendo en un sentido debilitante, lo estoy diciendo en un sentido donde tomas la fuerza para sacar tu inteligencia. Ujú. Esta es la cuestión. Y sacar tu inteligencia es conocer que tienes todo el potencial desde tu autoescucha, desde tu darse cuenta que tienes un marco enfrente de ti donde puedes focalizar en tu búsqueda y encontrar hacia afuera para encontrarte a ti mismo. Es grandioso esta definición, pero yo esto lo puedo explicar
Pero estas palabras solamente las puedes escuchar más allá de tu razón. Pero si estoy enfrente de ti, porque te has acercado a mí, porque necesitas apoyo, mis ojos tendrán que mirar tu límite y desde ahí empezar a crecer para que la comunicación sea certera en ese límite aparente, porque es un límite perceptual, es un límite que tú has creado con tus creencias, con tus condicionamientos. Por lo tanto, es perceptual. No significa que te esté definiendo a tu ser, sino que está definiendo tu percepción de visión, de conciencia, en función de tus conceptos, tus creencias y tus ideas, que constituyen la forma de sentir que tú crees que forma tu realidad. Mm, entiendo. Desde la visión de la no dualidad, que en realidad uno no es que uno sea no dual, todo el mundo está viviendo en la no dualidad, pero porque lo no dual es lo real, porque la dualidad va y viene, porque es la lucha de opuestos, porque si fuera realmente siempre presente esta existencia, no acabaría con la muerte. Es por eso que surge esta pregunta, ¿no? De si el mundo es una ilusión, ¿no? Porque si pertenece a la línea del tiempo, siempre estará atada por la limitación y porque la mente, desde el punto de vista de la no dualidad, no es tan interesante el contenido de la mente, que también es importante, porque a través de la observación, pero hay que matizar lo que quiere decir esta observación, ¿no? Desde la observación, el que observa los pensamientos no puede ser los pensamientos, el que observa las emociones no puede ser las emociones, el que observa este cuerpo no puede ser el cuerpo. En ese sentido, esta conciencia está animando realmente al ser humano, porque sin conciencia, aunque tengamos cuerpo, mm, no hay vida. Es decir, si ahora mismo nos operaran, ¿no? Nos metían en un quirófano durante media hora y nos pusieran anestesia, no percibiríamos el mundo porque no tenemos conciencia, seríamos un simple monigote. Es por eso que desde la visión no dual se dice que la conciencia es lo único que existe, ¿no? Que el mundo es simplemente pues una proyección de la mente universal que está ahí. Entonces, romper esa barrera de limitación entre pensarse que somos un individuo atrapado en el tiempo, un personaje. Es desde ese punto de vista que planteaba yo la pregunta de si el mundo es una ilusión, ¿no? O esta conciencia no va a estar todo el tiempo con uno. Quiero decir, si la conciencia desaparece, el mundo desaparece. ¿Estás preguntando? Sí, Vale. sí, pregunto. Pregunta para ti. Que si la conciencia desaparece, el mundo desaparece, ¿me estás preguntando? Sí, Bueno, no lo sé. eso lo dice la conciencia, efectivamente. La conciencia siempre dice no sé, porque el que sabe y cuando habla uno y tiene la contestación en la punta de la lengua, es la mente generalmente. El ser siempre dice no sé. Entonces, me has contestado desde tu ser más profundo. ¿Quién es ese ser que no Bueno, no sabe? tengo nada que decir al respecto. Eh, pero sí hay algo que estás diciendo y me parece muy interesante, y antes te lo decía, desde dónde hablamos y cómo te escalonaba, ¿no? Lo importante para mí en lo que yo puedo aportar como persona, en el apoyo a otra persona, que es en función de sus límites, ¿ok? El apoyo que tú explicabas inicialmente, de eso que son bloqueos y estas cuestiones.
Esto Ujú. es una parte, pero no significa que sea todo, que yo tenga todas las respuestas, sino que estoy especializado en esto. Ahora podemos ampliar las miras de la conciencia y ahora aparece conocimiento no dual. ¿Me explico? Y este conocimiento no dual tiene una cartografía, ¿sí? Donde invita a que uno explore a través de la meditación, a través de la profundización, estas ideas profundas. Ya no estamos hablando de trabajar una emergencia, un bloqueo natural de una persona. Estamos hablando de un salto cualitativo o cuántico, como está ahora de moda, esa psicología cuántica, que es hacia lo que tú apuntas también bastante. Entonces, este marco ya trabaja en esa dimensionalidad de comunicación y es correcta, pero yo frente a alguien que estoy atendiendo que tiene un límite, si yo le digo, tú eres todo y no eres nada, no estoy resolviendo nada. Ahora, si soy un profesor, si soy un instructor de la no dualidad, obviamente vamos a destilar esto, vamos a profundizar en esto que no soy nada y soy todo. Y entonces, cognitivamente, es coherente en ese sentido. Y ahora sí estamos utilizando la mente, pero sí preparando los resortes, ¿eh? Que a través de nuestras ideas nos invitan a explorar espacios de conciencia nuevos. ¡Wow! Entonces ahí cada uno de nosotros trabajamos según nuestra pasión, según sea nuestra propia naturaleza que está más allá de nuestra lógica o no, sino simplemente porque se va ahí la atención. Por eso a mí no me gusta desterrar nada, porque sé que todo ocupa un lugar dentro de este amalgama de colores, de conocimientos. Cada uno coloca la ficha. Y como antes decíamos al principio, me preguntabas, ¿has aprendido con más gente? ¿Te ha acompañado más gente? Y cada uno me acompaña en diferentes niveles de conciencia. Qué importante esta cuestión. Por lo tanto, esto para mí hay que tenerlo en cuenta. Lo macro, lo micro y dónde está la conciencia. En nuestro caso, posiblemente a lo mejor nos podemos permitir el lujo de esta anchura de conciencia. Pero aquí ahora siempre estaré limitado en función de con quién esté enfrente de mí. Efectivamente, a tener la conciencia en el nivel de conciencia de tu interlocutor también es la respuesta consciente y la respuesta válida, ¿no? Por esto que si no, pues existe como un mensaje disruptivo. Y yo te planteaba la pregunta porque sé que tú estás ahora investigando ya desde hace tiempo el tema de la transpersonalidad, ¿no? La vía transpersonal como método también de una curación, una sanación mucho más profunda del inconsciente del ser humano, un tratamiento del modelaje de estas mapas mentales del inconsciente que van más allá de lo que es los límites de la individualidad. En tu experiencia en este proceso, ¿has podido descubrir que existe esta posibilidad de ser comunicado algo tan íntimo como puede ser una experiencia de tipo trascendental? Bueno, voy a ver si te he entendido bien, porque a mí se me abren dos direcciones al tocar la palabra transpersonal. Una es como yo la exploro Ujú. y me la explico a mí cognitivamente. Y otra es la versatilidad de esta palabra que atiende dentro de esta capitulación lo que se llaman emergencias espirituales. Entonces, para mí a nivel personal y en el sentido más humano, la palabra transpersonal nace
cuando hay algo que te mueve que es más grande que tú. Eso ya es transpersonal. Un ideal, un sentir, un propósito. Te trasciende a ti, todo lo que te trasciende es transpersonal a ti, porque estás dispuesto a renunciar a ti. ¿Y por qué renuncias a ti? Porque eso espiritualmente ya te llena. Ahí ya has encontrado la palabra espiritual. Y no le estoy dando ningún color ni ningún matiz. Esto es así porque es así. Simplemente. Y entonces, cuando alguien tiene un movimiento interno que le trasciende, el sentido de eso, de sacrificio, no sacrificio, de cansancio, no cansancio, se queda en nada. Por eso se dice que uno está dispuesto a renunciar al ego. ¿Tú quieres saber algo muy espiritual y muy humano, muy humano? Pregúntale a una madre. Pregúntale a una madre. Ese es un movimiento espiritual de la vida y que no se razona. Y la madre está dispuesta a renunciar por ese ser que ha traído a la vida, porque la trasciende el amor. Pero no es un amor estratégico, no es un amor melancólico, no es un amor, yo qué sé, es un amor puro, natural, que ni siquiera tiene nombre, pero tiene la fuerza suficiente para que una madre esté dispuesta a renunciar hasta su vida. Aquí ya estamos hablando de un sentimiento transpersonal. Y esto es muy interesante porque solamente va a brillar en tu vida aquello que te trasciende, que es más grande que tú, porque tú solamente estás dispuesto a luchar y a perderte por ello, y como es más grande que tú, la experiencia será más grande que tu cabeza. Por efecto, el resultado siempre será más grande que tu cabeza. Pero cuando tú haces un movimiento desde un modelo estratégico y egocéntrico, la experiencia, el resultado, nunca podrá ser más grande que tu cabeza. Por lo tanto, tu corazón no podrá latir. Siempre va a haber una dinámica de frustración. Por lo tanto, para mí, aquí ya empieza lo transpersonal. Ahora, ¿qué sucede si hablamos de fenomenología transpersonal? Donde uno tiene experiencias espirituales, donde uno tiene experiencias de conciencia expandida, que tanto se habla hoy en día. Y todo ese material está dentro de nosotros, este sentido de percepción forma parte de nuestro don natural, en la medida que aprendemos a soltar aquello que limita esta percepción, que es el control del estado de la conciencia. Ese es un proceso que yo sé que tú también enseñas a través de tus dinámicas de meditación, de reflexión. Cómo aprendemos a desconectar de nuestros pensamientos limitantes, de donde vamos cayendo a un espacio, a un estado, que llega un momento que ese estado es más grande que nuestra cabeza, ese estado es más grande que tus pensamientos, y que el hilo conductor que esto procura en busca de una idea. El estado es más grande que todo eso, y ahí cuando aparece un estado de trascendencia o transpersonal, que a su vez viene a dar algo que a veces tú puedes interpretar o no, pero que sí puedes conocer en tu campo de conciencia como un fenómeno intrapsíquico. Y es un mundo a explorar, es un espacio, es otra nueva enciclopedia. Me imagino que hasta que desaparece el observador y el observado, pero eso yo lo desconozco. Bien.
aunque tenga el conocimiento teórico, intelectual, pero yo no puedo ir más allá de lo conocido para mí, en mi conciencia. Sí, efectivamente, bueno, pues ahí entramos en un terreno que es el terreno de lo desconocido, es la aventura de lo que es la invitación hacia lo que realmente pues no puede ser aprendido mediante la memoria o mediante los órganos de los sentidos, ni transferido con, no es el hecho informativo, el proceso informativo de los sentidos el que está funcionando ahí, sino que hay un tipo de conocimiento que tiene una cualidad, que es una cualidad de belleza, de lucidez también, que deja la sensación, deja como un sabor de fluir en la vida, ¿no? La sensación de fluidez en la vida, que es dejar aparcado la mente y centrarse en esta sensación de existir tan profunda que abre las puertas, ¿no? A conocerse de una manera distinta, a saborearse de una manera distinta. Yo reconozco que desde jovencito tuve experiencias de este tipo, muy potentes, me vinieron de forma espontánea, y eso fue lo que me hizo que fuera un buscador toda mi vida. Pero reconozco que la insatisfacción del ser humano de completarse a sí mismo, este sentido de separación, era el núcleo central que unía a todos los seres individuales que, bueno, estamos transitando en estos momentos, que estamos encarnados. Entonces, ese sentido de separación que se elimina con la muerte del cuerpo físico puede ser vivido en una experiencia, digamos, una experiencia terapéutica, una experiencia de profundización. Puede haber este insight de conocernos de otra manera que la conocida de siempre, la vieja y rancia forma de conocernos y de activarnos en el mundo. Chemi, estoy teniendo dificultad para escucharte, ¿sabes? Ah, sí, bueno, te resumo la pregunta. Si el ser humano tuviera una vía para poder escapar del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento que, que vive en la cárcel del pensamiento, ¿no? En esta limitación del cuerpo físico, porque limitación es maya, es ilusión, es sufrimiento. La existencia, cuando uno encarna en un cuerpo físico, pues se siente realmente que ha perdido una libertad original, ¿no? Un sentido original de belleza, la caída del Edén, ¿no? No todos estamos realmente buscando este sentido y de pureza dentro de nosotros a través de esta vía de autoconocernos. Bueno, voy a intentar arremar esto y a ver si coloco adecuadamente, porque siempre se me abren diferentes posiciones para explicarlo. Todos tenemos un motor interno de búsqueda. Y yo sigo insistiendo, porque yo aquí me sigo haciendo la pregunta. ¿La búsqueda de qué? Unos cogen un camino, otros cogen otro, y otros cogen otro, y otros cogen otro. Pero todos atendemos esa pregunta. Esa, esa expresión espiritual natural. Pero la palabra espiritual hay que pillarla. Hay que pillar el significado de la palabra espiritual, que es un impulso que va más allá de tu razón y que empuja tu cuerpo, que empuja tu alma o empuja tu espíritu en la forma de experimentar tu vida. No es un objetivo de carácter iluminatorio. Esto es una decisión que tú tomas o yo tomo en nuestra parcela. Por eso te he hecho esa explicación
al principio o por la mitad, de que el mundo está ahí y cada uno está donde tiene que estar y todos obedecen a un impulso espiritual natural. Porque esto de buscar es al gusto, no es algo necesario, no es algo que tu ser te esté exigiendo, busca, 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 no. Tu ser te está diciendo experimenta, 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 llénate de tu experiencia vital, de tu experiencia existencial. Esto es lo que yo reflexiono conmigo en la forma en que mis experiencias transpersonales me han educado o hasta dónde he podido llegar. Por lo tanto, la búsqueda no es una exigencia. La búsqueda es un proceso natural que cada uno habita en su vida, a su capricho, equivocado o no, porque no existe esto. Existe una percepción de una experiencia que tú vienes a cumplir. Y cuando te has llenado o te has hartado de ella, te puedes plantear la siguiente pregunta. Y todo nace de un movimiento espiritual, de la creación. Fíjate si es espiritual, que cada persona somos la manifestación del creador. Es tremendamente espiritual, pero la manifestación choca conceptualmente con nuestros procesos de creencias culturales y toda esta cantidad de cosas que hay ahí, donde cada uno puede discutir o no, pero el movimiento primigenio es el creador. Bien, recuerdo una Si me frase de permite, un... Sí, Chemi, si me permite, me acabo de acordar, hablando o recordando literatura de Apatia, eso es un recuerdo que me ha venido, como hay muchos iluminados que dicen, no, no, si tú ya estás iluminado, lo pillas. Eh, hay muchos autores que dicen, si tú no tienes que hacer nada, lo que tienes que hacer es vivir. Y vivir no es una efectivamente. exigencia, es una completud de satisfacción. Y esto es lo que te lleva al despertar. Cuando estamos impregnados desde nuestra autenticidad y plena satisfacción, cuando se ensancha el corazón, y si cuanto más se abre el corazón, más se abre la conciencia. Por lo tanto, no es una exigencia. Y por ello me imagino, interpreto, que dicen, oye, si no tienes que hacer nada. ¿Te suena esta literatura? Yo creo que sí la has leído alguna vez. Sí, sí, es paradójica, ¿no? Entra dentro de la paradoja, porque primero se invita a descubrirse uno a sí mismo, cuando el sí mismo, si está ya descubierto, pues no necesita buscarse, ¿no? Entonces se habla mucho de tú ya estás despierto, tú ya estás iluminado. Que en cierta manera, pues los autores, como por ejemplo iba a nombrar a uno, pues decía, la felicidad es sentirte satisfecho, sentir que no hay nada dentro de mí, dentro de uno mismo que esté funcionando mal, que está todo bien, está todo ok. Eso es como la satisfacción del estado de conciencia de una persona que ha trascendido quizás esta dualidad, ¿no? Es decir, más bien es la ausencia de insatisfacción, ¿no? Por eso te comentaba que la búsqueda quizás es la consecuencia de una insatisfacción del ser humano. Y tú comentabas, no es una necesidad, sino más bien es algo que está emergiendo desde la creación, desde el espíritu creativo del ser, ¿no? Y toma la forma, porque todo el mundo todo el mundo está buscando, unos de una manera, otros de otra, unos en su vida, digamos, diaria, ¿no? En su trabajo, con su familia, y otros, pues, a través de la vía de indagación o vías de entrenamiento de la conciencia o otras terapias similares. Cada uno se está buscando a sí mismo, ¿no? Y lo paradójico es que este sí mismo, como afirman algunos seres que han despertado, es que ya está aquí y que todo está creado y no hay nada que cambiar, ¿no?
Entonces, quizás este proceso de descubrimiento es una total aceptación de lo que somos, pero al decir de lo que somos, quiero decir pues, que la mayoría está aceptando lo que no es uno, viviéndose desde el no ser, desde no siendo ellos mismos, sino siendo otra cosa que no son ellos mismos, y de ahí viene todo este movimiento de búsqueda y demás. Así es, hay un movimiento que se expresa a través de un sentir. Ujú, Por eso el cuerpo es tan importante, porque es el informante. ujú, Te informa de tu sentir, de tu frustración, de tu tristeza, de tu rabia y todas las emociones que puedas tener ahí. Que eso es un campo para reflexionar muy largo y que tampoco tendríamos tiempo. ujú, Diferenciar entre la rabia y la ira, la vulnerabilidad de la cobardía. ujú, Tantos detalles, pero sí tenemos en una fuente orgánica, organísmica a nuestro servicio, que es la que nos informa de cómo estás. De hecho, todos estos grandes personajes, yogis o meditadores, les hacen pruebas biológicas. Es donde pueden testar que se encuentran bien. Es nuestro informante para los que estamos en este mundo tridimensional del que tanto hablan. Por lo tanto, nuestro sentir es fundamental en nuestro viaje y es un gran referente para saber cómo nos estamos reorientando. Y es un gran informante para enseñarnos cómo destilar nuestras emociones, porque nos lo enseña el cuerpo, no nos lo va a enseñar la mente, sino nos lo enseña a partir de que tú empiezas a confiar en él para que transite, depure y procese la emoción por sí misma, porque tiene todas las articulaciones, o tiene la forma, mejor dicho, de articular todas las mecánicas biológicas para procesar cualquier emoción. ujú. Nuestra mente no, que sí, también la mente está en un proceso de control, cuando está en un proceso de evitación al cuerpo, lo que hace es que genera sustratos mentales, ¿eh? Donde al final no permite que el cuerpo termine de destilar todo lo que tiene que destilar, porque cuando ya lo está haciendo, tú se lo estás negando, por otra parte, con la mente. Entonces, qué importante es aprender a contactar con el cuerpo, a confiar en las percepciones y manifestaciones organísmicas del cuerpo para que haga su tránsito, el tránsito de los sentires y de las emociones, y donde tú te puedes quedar en tu centro permitiendo que esto acontezca más allá de la razón. Esa es una variable, hay más, pero me centro un poquito más en la línea más conocida por ti, que es muy interesante. Hay más alternativas, pero todas al final tienes que acompañar al cuerpo, a la forma inteligente, natural y espontánea que procesa el cuerpo. Muy bien. Bueno, comentar que todos estos estudios, a través de los que estamos hablando, de los diferentes estados de conciencia, Jesús los investiga profundamente, y es una persona que se mete de lleno, es un apasionado de estos temas. Comentar que también Jesús, nuestro invitado hoy, vive en el norte de Cáceres, un sitio privilegiado, rodeado de naturaleza, donde lleva a cabo todas sus actividades terapéuticas y todos sus procesos transformativos con las personas que llegan hasta él. Estás rodeado de naturaleza, viviendo una vida natural, ¿no? Bueno, yo vivo en Es el un gran campo, marco, ¿no? vivo de la Para montaña. poder trabajar profesionalmente, ¿no? También allí.
Sí, decía que yo vivo luego. en el campo, Mm, en la montaña, hay ríos, cascadas, estoy en un entorno que a mí personalmente, en mi vida personal, me ujú, ayuda. Y por supuesto, pues la gente que viene aquí es un entorno que favorece mucho los encuentros y el contacto con uno. Posiblemente elegí esto por eso, ¿no? Porque me invita, me da esta comodidad interna para favorecer y facilitar el apoyo a otras personas. Entonces, sí, aquí viene sí, gente a hacer procesos, ¿eh? Y bueno, también vía online hago mm, acompañamientos. Pero sí es cierto efectivamente. que en este momento aquí hay un espacio, sabiendo que es el campo, que es naturaleza. Ujú. Y bueno, pues sí, aquí estoy, José María. Genial, Jesús. También comentar que bueno, saber que pueden entrar en contacto contigo, ¿no? Bueno, vamos a dejar una información aquí abajo, tu correo, tienes también, pues, comunicación, pues, a través de Skype, ¿verdad? Y a través de otros medios que vamos a poner aquí debajo para las personas que estén interesadas en conocerte, ¿no? En conocer y en investigar, ¿no? Más profundamente, pues dentro de sí mismas, ¿no? También comentaros que Jesús también ha escrito un par de libros, tiene también mucha experiencia en otros temas relacionados con lo que es el desarrollo de la expansión de la conciencia. Y en este sentido podemos decir que estás abierto, ¿no? A que las personas puedan contactar contigo, ¿no? Sí, sin ningún problema. Ujú, Más o menos creo que hemos abierto un guión interesante, donde puedo intuir hacia dónde apunto, donde puedo ser útil y donde, en definitiva, lo que voy a ofrecer es un entrenamiento de apoyo a la persona. Por eso le llamo entrenamiento creativo de la conciencia. Mira, me muy siento bien. más entrenador creativo, ¿sabes? Sí. Que me siento Es que más cómodo en la percepción Sí, es de que mi no encontraba la conciencia. palabra, porque ahora está muy de moda la palabra coaching y no quiero, yo sé que tú esta palabra pues no te gusta, ¿no? Bien. No, no es que no me guste, no, no. Seamos sutiles y elegantes. Yo amo el cuachi, yo no puedo estar en contra del cuachi. Yo soy counselor, Ajá. me explico también. Soy peneliano, pues de muchas maneras, todo lo amo. El tema es que si necesito ser yo, no me puedo agarrar a nadie. O sí, pero si me agarro es porque te agarras. Y si no me agarro es porque no te agarras. Y entonces, ¿sabes qué te digo? Me siento muy cómodo siendo un entrenador porque encima es algo que a mí siempre me ha gustado. Sí, además sabemos que, bueno, también el ingrediente de la risa, ¿no? De la expansión, ¿no? La risa también tiene cierto, digamos, es un ingrediente importante, ¿no? En el humor, ¿no? El poder salir de nuestra contracción, porque la risa nos expande, nos hace más vivos, ¿no? Nos hace más, más humanos, ¿no? Sí, yo creo que es una de las virtudes más potentes y relajantes, ¿sabes? Siempre que te pegas una buena carcajada, todo tu cuerpo se queda súper relajado. A mí me encanta mucho la carcajada, existe. Los que me conocen saben que soy muy, muy bromista. Y primero me río de mí porque yo me hago gracia. ¿Sí? Y luego me río de las cosas que a veces nos complica tanto la vida.
pero luego en el fondo, honestamente, soy un tipo muy serio, muy mm, comprometido, muy serio, claro, pero tengo una chispa natural en mí, que tiene que ver mucho con esa espontaneidad, sobre todo en el marco de confianza. claro, En el marco y de efectivamente. confianza, tú me conoces, muchísima gente me conoce, y bueno, va conmigo. Pues efectivamente. Y además es que eh, el- a- yo he visto que las personas se sienten cómodas estando, tus clientes, las personas que han llegado a ti, se sienten cómodas estando a tu lado. Crear ese clima de confianza que invita a la diversión también y a las risas y a la expansión también es algo que no todo el mundo, ¿no? Tiene a su alcance, que tú tienes esa cualidad y que despierta también, de cierta forma, la ternura de la humanidad y ese niño interior que quiere gozar de la vida, ¿no? Este niño interior que realmente es nuestra conciencia que nos guía, ¿no? En todo momento, quizás. Y la palabra clave es niño interior. Y yo creo que, bueno, por mi propio proceso personal, experiencial, lo que más ha emergido de una forma muy evidente en mí es ese niño interior, ese trasto divertido, pero agudo y fino, pero que surge de esa forma tan, que a mí personalmente me enriquece. Y esto es lo importante, ¿sabes? Donde uno se siente cómodo con uno mismo, más allá de los estereotipos y los modelajes que aparentemente uno cree que tiene que tener. Bien, pues creo que mucho de lo que hemos comentado aquí va a quedar en la memoria de las personas que nos están escuchando. Hay muchos temas que hemos levantado. Hemos empezado pues hablando sobre el motivo de nuestra charla y hemos indagado en el modelo, ¿no? de satisfacción, ¿no? que propone en estos momentos Jesús con su entrenamiento creativo de la conciencia. No os perdáis esta charla, compartirla y quedamos pendientes de vuestros comentarios, vuestras preguntas. Y nada, decir que yo me he sentido muy a gusto, Jesús, en esta entrevista. Me ha dado por reflexionar también, por tomar nota de aquello que creo que ha sido más significativo, que me ha impactado. Y creo que nuestros oyentes también seguramente han tomado nota de aquello que estás ofreciendo y de los espacios que estás abriendo hacia el descubrimiento de uno mismo, el descubrimiento de esta creatividad consciente que propones. Muchísimas gracias, Jesús, por tus palabras y nada más. Un abrazo desde aquí, desde Galicia, hacia el norte de Cáceres y nos vemos pronto. Si quieres decir alguna cosita para nuestro público. Pues muchas gracias a ti, José Mari, Ujú. gracias por tu paciencia también, por recoger y devolverme, facilitándome la comunicación, atendiendo, tú que eres más conocedor de la conciencia o la percepción de tus oyentes, he intentado ajustarme lo más escrupulosamente posible y si me he ido hacia arriba o hacia abajo, pido disculpas, ¿eh? Pero sí hay algo muy interesante que estamos permitiéndonos hacernos preguntas y no tener miedo a reflexionar. Esto para mí es muy importante y gracias por dar esta oportunidad, José María. Pues mm, te devolvemos ese agradecimiento y te emplazamos para a lo mejor en unos próximos programas seguir hablando sobre algún punto que sea interesante que debatamos y que abra espacios de conciencia para los que nos escuchan. Queremos ser útiles, queremos ser creativos, queremos dar, alumbrar con nuestra propia experiencia interior a aquellos que necesitan
indagar, necesitan salir del pozo del sufrimiento, del pozo del estancamiento o del pozo de la infelicidad. Te reitero las gracias y vamos a despedir el programa, como siempre, deseándoos a todos, a todas los que nos habéis escuchado, un feliz día. Suscribiros al canal, compartir el vídeo y nos vemos en el próximo programa. Namaste.